Abandonada en el altar, acepta casarse con su mejor amigo, solo para no desperdiciar la fiesta. Era solo un acuerdo, pero el amor decidió meterse en el medio. Esta historia es sobre nuevos comienzos, sobre promesas que se cumplen, incluso después de la caída, y sobre cómo, cuando todo parece perdido, el amor elige florecer. Si esta historia llegó hasta ti, no es casualidad, porque el verdadero amor está más cerca de lo que imaginas, esperando, en silencio. En la mente de Elena, todo estaba en su lugar. Después de 2 años de relación y 6 meses de preparativos intensos, ese sería el día más hermoso de su vida. Cada detalle había sido pensado con cariño. El ramo de lirios blancos, vestido de encaje con el que soñaba desde adolescente, la lista de invitados revisada una y otra vez. No había dormido bien en los últimos días, de tanta ansiedad. Pero era una ansiedad buena, o eso creía ella. La iglesia estaba llena, los invitados reunidos, los celulares listos para captar el gran momento. Todos los ojos estaban puestos en el altar. Su madre, emocionada, secaba lágrimas antes incluso de que empezara la ceremonia. Su padre, orgulloso, se acomodaba la corbata por 10ª vez. Todo parecía mágico, pero algo en el aire se sentía raro. Un retraso que no estaba en los planes. El novio no había llegado. Miradas cruzadas en silencio. El organizador murmuraba con su asistente. El padre miraba el reloj discretamente. Elena, aún en la parte de atrás, lista para entrar, sintió su celular vibrar en la cartera. Leyó el mensaje, y por un instante el corazón se le detuvo. Perdón, no puedo. Nada más. 3 palabras que derrumbaron todo, sin llamadas, sin explicaciones. Solo la cobardía de quien prometió amor eterno, y huyó en el último segundo. Sintió las piernas fallar. El ramo cayó al suelo. El vestido, antes símbolo de un sueño, ahora se sentía como una carga insoportable. La humillación fue inmediata. Los murmullos en la iglesia, las miradas, los susurros, las preguntas disfrazadas de compasión. Fue entonces cuando apareció Rafael, su mejor amigo, el que siempre estuvo allí en los peores momentos, el que conocía todos sus secretos, el que sabía cuándo hablar y cuándo simplemente estar. No hizo preguntas, solo le tomó las manos. Y fue en ese instante, tomada por la desesperación, el dolor y el deseo de no dejar que ese día se convirtiera solo en un recuerdo triste, que Elena dijo lo impensable. ¿Te casarías conmigo? Solo para que esta fiesta no termine en desastre. Rafael no dudó, no tartamudeó, no miró a nadie. Solo respondió con una calma que hizo latir su corazón de forma distinta. Sí, por ti, me casaría hoy y todos los días. Elena no supo qué sentir. Era una locura, claro. Pero en ese momento parecía la única salida. Y tal vez, solo tal vez, el amor que tanto había buscado siempre estuvo más cerca de lo que imaginaba. El vestido blanco seguía impecable, aunque por dentro Elena estaba hecha pedazos. Mientras los invitados murmuraban sin entender nada, Rafael se alejó por unos minutos y regresó, vistiendo el traje del novio. La corbata aún tenía el perfume de quien había huido. Pero Rafael no dudaba. Caminaba hacia el altar con una firmeza serena, como si siempre hubiera sido su lugar. Los susurros aumentaron. Algunos invitados estaban impactados, otros simplemente confundidos. Pero nadie se atrevió a irse. Al fin y al cabo, todavía habría una boda, solo que con otro novio. Elena, apoyada por su madre y por el propio orgullo herido, respiró hondo y comenzó a caminar hacia el altar. El sonido de la marcha nupcial ahora parecía una ironía cruel. Forzaba una sonrisa, intentando mantener la postura, pero por dentro todo dolía.
Cada paso era un recordatorio de la humillación, de las promesas rotas, del futuro que se evaporó en un «perdón, no puedo». Rafael extendió la mano y la miró a los ojos, y en esa mirada no había juicio, no había lástima. Había algo más profundo, una ternura silenciosa, un cariño antiguo, guardado en secreto. Durante la ceremonia, el sacerdote dudó. Miró a ambos, buscando una señal de que no se trataba de una broma. Pero al ver la firmeza de Rafael y el valor tembloroso de Elena, prosiguió. Cuando dijo «en la salud y en la enfermedad», Elena sintió ganas de reír. Todo aquello era absurdo. Un matrimonio nacido del abandono. Un improviso. Una farsa. Repitió los votos con voz temblorosa, segura de que todo era una actuación, para no salir de allí como una novia rechazada. Pero Rafael dijo sus votos como si estuviera viviendo el momento más verdadero de su vida. Cada palabra venía desde el alma, como si no fuera un plan de último minuto, sino un sueño guardado durante años. Y cuando la besó, un beso casto, respetuoso, con los ojos aún cerrados, Elena sintió algo extraño, un calor, una presencia, una paz que no venía de estar enamorada, sino de, quizás, estar empezando a mirar en la dirección correcta. La fiesta continuó. Se sirvió. El pastel, se tomaron las fotos. Pero ya nada era como antes. Lo que comenzó como un improviso, tal vez estaba a punto de cambiarlo todo. Las maletas ya estaban listas. El viaje, pagado. El destino paradisíaco que sería el escenario para comenzar una nueva vida. Ahora recibía a 2 corazones rotos, cada uno por razones distintas. En el avión, el silencio entre Elena y Rafael era cómodo, pero pesado. Ella miraba por la ventana, intentando distraerse del caos que había dejado atrás. Rafael solo la observaba, con el corazón apretado. Quería decir tantas cosas, pero sabía que no era el momento. Al llegar al hotel, la incomodidad golpeó con fuerza. Solo había una cama. Elena lo miró, sorprendida. Él, con una sonrisa nerviosa, se rascó la nuca y dijo: «Todo fue reservado antes. Pero si prefieres, duermo en el sofá». Ella sonrió con esfuerzo. «No hace falta. Es solo una cama. Y somos adultos, ¿verdad?» Intentaron actuar con normalidad. Elena fue la primera en ducharse, y mientras el agua caía, miraba su reflejo, en el espejo intentando entender cómo su vida había llegado a ese punto tan absurdo. Casada con su mejor amigo, de luna de miel con un hombre al que nunca había considerado como una posibilidad real. Rafael, afuera, pasaba los dedos por las sábanas blancas e intentaba controlar los pensamientos. Estar allí con ella, tan cerca, era todo lo que siempre había querido. Pero no así, no como un consuelo, una fuga, una broma del destino. Esa noche, durmieron dándose la espalda. La tensión llenaba el cuarto como un perfume fuerte e invisible. Ella fingía dormir. Él fingía no importarle. Pero a mitad de la noche, Elena se despertó sobresaltada por una pesadilla, y Rafael la abrazó sin pensarlo. Los dos quedaron inmóviles por unos segundos. Su cabeza descansaba sobre el pecho de él. El corazón de Rafael latía con fuerza, como si fuera la primera vez que la tocaba. Ella no dijo nada, pero tampoco se alejó. En ese silencio entre 2 desconocidos tan íntimos, algo comenzó a cambiar. Algo pequeño, casi imperceptible, pero real, y por primera vez, Elena durmió en paz, en los brazos de quien siempre estuvo ahí. Los días en el resort transcurrían tranquilos, casi irreales. Entre desayunos silenciosos y caminatas al atardecer, Rafael intentaba arrancarle sonrisas a Elena, aunque fueran pequeñas. Una tarde, sentados junto a la piscina, él comenzó a contar historias de la infancia. ¿Te acuerdas de cuando le rompiste la nariz a Vicente con una raquetada?
se rió. Jurabas que estabas jugando tenis, pero estábamos en plena cancha de vóley. Elena soltó una risa inesperada. Hacía tiempo que ese brillo no se asomaba en sus ojos desde aquel altar vacío. Yo era un desastre con piernas, murmuró, limpiando una lágrima que se le escapó sin permiso. No, tú eras valiente, respondió él, con una mirada que decía mucho más que cualquier palabra. Esa noche, Elena no pudo dormir. El dolor del rechazo aún pesaba en su pecho. Salió sola a caminar por la arena. El mar rompía en olas suaves, en contraste con la tormenta que llevaba dentro. Se sentó, abrazando las rodillas, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. Hasta que sintió unos pasos acercándose. Sabía que te encontraría aquí, dijo Rafael, acercándose con calma. Ella no respondió. Solo siguió mirando al horizonte. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué te casaste conmigo? Sabiendo que solo era desesperación, él se sentó a su lado, pensativo por un momento, y luego respondió, con voz baja pero firme: porque soy tu mejor amigo, y no podía verte tan rota. Elena giró el rostro, por fin mirándolo. Ese no. ¿Es motivo suficiente para casarte con alguien, Rafael? Él sonrió triste. Tal vez no lo sea para todos, pero para mí siempre lo fue. Elena tragó saliva. El viento despeinaba su cabello, pero ella no se movía. Aquel hombre, que siempre estuvo ahí, siempre dispuesto a sostenerla antes de caer, ahora era su esposo, aunque fuera solo en el papel. Y en ese instante, por primera vez, empezó a preguntarse: ¿y si esta mentira no fuera tan mentira después de todo? La luna de miel improvisada llegó a su fin, y el regreso a la ciudad trajo consigo todos los recuerdos que Elena deseaba olvidar. Apenas se abrieron las puertas del aeropuerto, una ráfaga de flashes los envolvió. Periodistas, curiosos, cámaras, todos querían saber sobre el matrimonio relámpago de la novia abandonada. Elena, ¿la boda fue real? Rafael, ¿cuánto tiempo llevaban en secreto? ¿Fue por venganza o por amor? Ella apretó el brazo de Rafael, sin saber qué decir. Él, con su calma habitual, simplemente la rodeó por la cintura y la guió hasta el auto. Durante el trayecto, el silencio se volvió espeso, cargado. Al llegar al apartamento, Elena se volvió hacia él, con los ojos cansados. «Necesito pedirte un favor», dijo, con voz insegura. «¿Podemos fingir esto por un tiempo?» Rafael frunció el ceño. «¿Fingir? ¿O solo hasta que todo se calme? Unos meses. Después, podemos divorciarnos», agregó en voz baja, sin mirarlo a los ojos. «Será mejor así, menos exposición, menos comentarios». Él tardó en responder. Por dentro, sintió un nudo en el pecho, pero forzó una sonrisa leve. «Claro, si eso es lo que quieres». «Es solo para guardar las apariencias», explicó ella, como si intentara convencerse a sí misma. Nada más que eso, él asintió. «Entonces mantendremos las apariencias». Y mientras ella entraba al departamento, cerrando la puerta con un gracias apresurado, Rafael se quedó solo unos segundos en el pasillo. Detrás de su sonrisa, paciente, algo dolía profundamente, porque para él, nada de eso era una mentira. El plan era simple, fingir que estaban casados, solo apariencias. Pero, ¿cómo fingir que un hogar es falso cuando el corazón empieza a confundirlo todo? Elena había preparado una habitación de invitados para Rafael. «Aquí vas a dormir. Dejé toallas limpias y una manta. Si necesitas algo, solo llama», dijo señalando con el dedo sin mirarlo a los ojos. «Gracias», respondió él con una sonrisa discreta. «Pero si prefieres, puedo dormir en el sofá». «No, el sofá es incómodo. Y estás haciendo esto por mí, así que es lo mínimo que puedo hacer». La noche cayó y el silencio llenó el apartamento.
Elena, acostada en la cama, miraba el techo sin poder dormir. Los pensamientos la asfixiaban. Recordaba el altar vacío, el mensaje del exnovio, la humillación, pero también recordaba el sí de Rafael, tan firme, tan tranquilo, tan sincero. En la habitación de al lado, Rafael tampoco podía dormir. La almohada parecía dura, o quizás era el peso de lo que sentía. Siempre había soñado con estar cerca de ella, pero no así, no como un plan de emergencia. A la mañana siguiente, se cruzaron en la cocina. Las miradas fueron rápidas, casi tímidas. ¿Dormiste bien?, preguntó ella mientras preparaba el café. Más o menos. Buena cama. Pero la cabeza no ayudó. Ella sonrió de lado, como quien comprende perfectamente. La mía tampoco. Así convivieron, día tras día, actuando como amigos que solo compartían un espacio. Pero cada pequeño gesto delataba algo más. Cómo él le acomodaba la silla sin pensarlo, cómo ella guardaba el último pedazo de pastel, por si él lo quería. Las miradas largas cuando el otro no miraba, las palabras que no se decían. Un domingo por la noche, sentados en el sofá viendo una película vieja, Rafael se giró y preguntó en voz baja: ¿Crees que algún día vas a perdonarle lo que te hizo? Elena guardó silencio. Respiró hondo. No lo sé. Creo que lo que más duele no fue que se fuera. Fue darme cuenta de que nunca me amó de verdad. Rafael la miró con ternura. Yo te habría amado, aunque llevaras un vestido de papel y estuviéramos en un patio vacío. Ella lo miró, por primera vez en días de verdad, y por un segundo, solo un segundo, pensó que tal vez ese matrimonio de mentira tenía algo mucho más real de lo que estaba dispuesta a aceptar. Elena aún intentaba reorganizar su vida tras aquel matrimonio improvisado. La confusión en la prensa comenzaba a disiparse, pero dentro de ella, todo seguía siendo un caos. Fue entonces cuando, una mañana cualquiera, recibió un correo inesperado, una oferta de trabajo, en una reconocida agencia de diseño. Un puesto excelente, salario alto, casi irrecusable. Hasta que vio el nombre del dueño, Leonardo, hermano de Eduardo, su exnovio. Elena dudó. ¿Sería una locura? ¿Involucrarse con la familia de quien la dejó plantada? Pero algo dentro de ella gritó más fuerte. No iba a esconderse más. Se presentó a la entrevista. Leonardo la recibió con una sonrisa enigmática. Tienes talento, Elena, y mereces mucho más de lo que ese idiota de mi hermano te dio. El halago la desconcertó, y aunque no confiaba del todo, aceptó el trabajo. Esa noche, Rafael la esperaba en casa con la cena servida. ¿Y entonces? ¿Cómo te fue?, preguntó, tratando de ocultar su incomodidad. Acepté. Él se quedó en silencio por un segundo. ¿Estás segura de que es una buena idea? Necesito seguir adelante, Rafael. No puedo vivir a la sombra de lo que pasó. Rafael forzó una sonrisa. Claro, tienes razón. Pero por dentro, hervía de celos. Más tarde, fueron invitados a cenar en casa de los padres de Elena. Era el primer evento familiar desde la boda improvisada. Sentados a la mesa, todos fingían normalidad. El padre de Elena observaba a Rafael con mirada inquisitiva. ¿Así que te casaste con mi hija sin avisar a nadie? Todo. Fue muy rápido, señor. Pero fue de corazón, respondió Rafael con sinceridad. La madre de Elena comentó: parecen una pareja de verdad, casi como si esto ya estuviera escrito. Elena miró a Rafael. Por un segundo, se preguntó: ¿y si esto no fuera solo una farsa? Pero el miedo la devoró de nuevo. No quería volver a romperse. Esa noche, al regresar a casa, Elena se encerró en su habitación y miró su reflejo en el espejo. La mujer que tenía frente a sí ya no era la misma, y Rafael, desde el otro lado de la puerta cerrada, susurró con ternura:
aunque ahora no lo veas. Yo voy a seguir aquí, por ti. La tormenta afuera hacía que la noche se sintiera aún más silenciosa por dentro. La electricidad ya había regresado, pero el golpeteo constante de la lluvia en las ventanas seguía fuerte. Rafael preparó palomitas y Elena, envuelta en una manta, eligió cualquier película, solo para distraer la mente. Estaban en el sofá, uno junto al otro, sin muchas palabras, solo compartiendo el mismo espacio, como dos amigos de toda la vida, que ahora se miraban de otra forma. ¿Comedia romántica?, preguntó él, con una sonrisa ladeada. Es lo único que mi corazón puede soportar hoy, respondió ella, intentando parecer firme. Las palomitas pasaban de mano en mano. A veces, los dedos se rozaban. Elena fingía no notarlo, pero cada toque dejaba su piel encendida. En una de las escenas, la pareja se besaba bajo la lluvia. Rafael miró de reojo. Ella parecía concentrada, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Estás bien?, preguntó él en voz baja. Elena asintió, sin decir una sola palabra. Más tarde, cuando se acomodó en el sofá, sus hombros tocaron los de Rafael. Ninguno de los dos se apartó. La película seguía, pero el ambiente entre ellos era más intenso que cualquier escena de amor en pantalla. ¿Te acuerdas cuando veíamos esto en la universidad?, preguntó Rafael. Claro, tú siempre decías que los finales felices no existían. Y tú siempre creíste en ellos. Rieron juntos. Una risa baja, cómplice, cargada de recuerdos. De pronto, un trueno fuerte hizo que Elena se sobresaltara. Rafael, sin pensarlo, tomó su mano. Ella no la soltó. Se quedaron así, en silencio, con las miradas perdidas, las manos entrelazadas como si fuera lo más natural del mundo. Cuando aparecieron los créditos en la pantalla, Elena se levantó despacio. «Buenas noches, Rafael», dijo sin mirarlo. «Buenas noches, Elena», respondió. Él, conteniendo las ganas de detenerla. Ella entró a su habitación y cerró la puerta con cuidado. Se apoyó en la madera y llevó la mano al pecho. Algo dentro de ella estaba cambiando. Lo sentía. Y tal vez eso era precisamente lo que más miedo le daba. Era una tarde común, hasta que Elena fue sorprendida por un enorme ramo de flores sobre su escritorio. Un pequeño sobre lo acompañaba. ¿Puedo intentar arreglar lo que rompí? Encuéntrame en el café donde todo empezó. L. Sintió un vuelco en el estómago. Su corazón latía más rápido. ¿De rabia? ¿De expectativa? No supo decirlo. Al final del día, contra todo juicio, fue. Leonardo la esperaba. Traje impecable, mirada que mezclaba culpa y encanto. «Viniste», dijo al verla llegar. «Por curiosidad, no por perdón», respondió ella. Él suspiró. «Fui un cobarde. Me fui porque entré en pánico. Pero desde ese día no dejo de odiarme». Elena cruzó los brazos. «Me dejaste en el altar con un mensaje de texto. Y nunca me lo voy a perdonar. Pero te amo, Elena. Y si todavía queda, aunque sea una chispa de lo que sentías, dame una segunda oportunidad». Ella no dijo nada. Afuera, desde la vereda, Rafael, que la había seguido por instinto, observaba todo a través del vidrio. Cuando vio a Leonardo tomarle la mano, bajó la mirada y se fue, sin decir palabra. Al regresar a casa, Elena no dijo nada. Rafael ya estaba encerrado en su cuarto, pero el peso de ese encuentro la acompañaba como una sombra. Más tarde, acostada, mirando el techo en silencio, susurró para sí misma. ¿Y si todavía lo amara, incluso después de lo que me hizo? Pero entonces, imágenes del casamiento, improvisado, pasaron por su mente. La forma en que Rafael la miraba, el cuidado,
la ternura. Todo se sentía más confuso ahora. El pasado tocaba la puerta. Pero, ¿y si el futuro estuviera justo ahí, del otro lado del pasillo? Helena intentaba concentrarse en el trabajo, pero su nuevo jefe, Daniel, no ayudaba en nada. «Tienes una mirada creativa y preciosa», decía, con esa sonrisa de quien ya está acostumbrado a coquetear. Ella sonreía por compromiso. Sabía que él era así con todas, pero aún así le molestaba. Ese mismo día recibió otro mensaje de Leonardo. «Soñé contigo. Te extraño». No respondió, pero apretó el celular contra su pecho. Todo estaba tan revuelto. Esa noche, al llegar a casa, escuchó risas en la sala. Rafael estaba allí con una mujer rubia, guapa y espontánea, sentados en el sofá viendo una película. «Helena», dijo él sorprendido. «Ella es Luisa. ¿La recuerdas? Estudiamos juntos en la universidad». Luisa sonrió y se levantó para saludarla. «He oído mucho sobre ti». Helena forzó una sonrisa. «Encantada. Me voy al cuarto. Estoy agotada». Pero claro, no durmió. Dio vueltas en la cama, escuchando las risas de los dos llenando la casa. Le molestaba, mucho más de lo que quería admitir. Al día siguiente, durante el desayuno, intentó sonar casual. ¿Luisa se quedó a dormir? Rafael soltó una risa. «No, claro que no. Solo estuvimos charlando hasta tarde». «Ah, perfecto», dijo ella, removiendo el café con más fuerza de la necesaria. Rafael levantó una ceja. «¿Todo bien, Helena?» Sí, ¿por qué no lo estaría? Pero por dentro era una tormenta. Ella se repetía que no era amor, solo convivencia, solo confusión. Y sin embargo, cuando llegó otro mensaje de Leonardo, no lo respondió. Y al llegar a la oficina, ignoró por completo los encantos del jefe, porque por primera vez una pregunta rondaba en su cabeza. ¿Por qué me importa tanto Rafael? Helena pasó el día tratando de ignorar su propio cumpleaños. No quería felicitaciones ni recuerdos. En años anteriores, siempre había soñado con ese momento al lado del hombre con quien iba a casarse. Pero ahora, todo era distinto. Al llegar a casa, se sorprendió con la oscuridad. «¿Rafael? ¿Por qué está todo apagado?», preguntó, dejando el bolso en el sofá. En cuanto encendió la luz, escuchó. Sorpresa. Globos cayeron del techo. La sala estaba decorada con fotos de ella desde niña. Había flores, luces parpadeantes, pastel y algunos amigos cercanos. Rafael estaba en el centro, con una sonrisa amplia y sincera. «Sé que no querías fiesta, pero necesitaba recordarte quién eres», dijo acercándose con un ramo de girasoles. Ella se quedó en shock. ¿Cómo conseguiste esas fotos?» «Hablé con tu mamá. Me las envió todas. Elegí cada una con cariño». Helena no pudo contenerse. Las lágrimas cayeron en silencio. «Estás loco por hacer todo esto por mí. Lo haría de nuevo, todos los años». Ella lo abrazó, sintiendo en el pecho un calor que ya no era solo gratitud, era algo más. La fiesta continuó animada, pero por dentro, Helena sentía que el mundo giraba más despacio, como si algo estuviera a punto de suceder. Y sucedió. Poco antes del cumpleaños feliz, apareció Leonardo. «¿Puedo hablar contigo?» «Solo un minuto», pidió insistente. «No, tú no formas parte de esto», respondió ella con firmeza. «Helena, por favor, tú ya no formas parte de nada. Sal de mi casa». Todos guardaron silencio. Rafael se acercó, colocándose a su lado, como protegiéndola. Leonardo vaciló y se fue. Con el corazón aún acelerado, Helena miró a Rafael con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por todo esto. Necesitaba recordar que merezco ser feliz». Más tarde, cuando los invitados ya se despedían, Rafael recogía los
platos cuando Elena se detuvo frente a él. «Me haces bien, Rafael. Mucho más de lo que imaginaba». Él la miró, serio. «Elena, yo...». Pero ella no lo dejó terminar. Se acercó despacio, con cautela, y lo besó. Un beso dulce, largo, lleno de cosas no dichas. Cuando se separaron, quedaron en silencio unos segundos, hasta que ella murmuró: «Feliz cumpleaños para mí», y Rafael respondió sonriendo: «El mejor regalo que podía darte era este». Elena despertó con la luz de la mañana filtrándose por la ventana. La brisa suave movía las cortinas y el cuarto estaba en silencio. Pero dentro de ella, el ruido era ensordecedor. Llevó la mano a los labios, como si aún pudiera sentir el beso de la noche anterior. Un beso que no estaba en los planes. Un beso que no formaba parte del acuerdo. Se sentó en la cama, confundida. Todo esto debía ser una mentira, murmuró para sí misma. Pero en ese instante, ya no sabía qué era actuación y qué era sentimiento verdadero. Rafael no estaba en casa. Había dejado una nota sobre la mesa. «Salí temprano para resolver unas cosas. Te veo en la noche. R». Elena se sintió decepcionada. Quería verlo, hablar con él, entender qué significaba todo eso. Su ausencia le dolía más de lo que le gustaba admitir. Mientras tomaba café, recordó cada momento vivido con Rafael en los últimos días. La fiesta, el beso, el cariño y, sobre todo, la forma en que siempre la había tratado. Con respeto, paciencia y una ternura que jamás sintió con nadie. Durante el trabajo, apenas podía concentrarse. Los mensajes del exnovio seguían sin respuesta. Su atención estaba en otro lugar, o mejor dicho, en otra persona. Por la noche, Rafael llegó. Entró en silencio, cansado. «Hola», dijo, intentando disimular la tensión. «Hola», respondió ella con una sonrisa tímida. El ambiente entre ellos era extraño, una mezcla de intimidad e incertidumbre. «Desapareciste», comentó Elena sirviendo agua. «Pensé que era mejor darte espacio, para pensar. No quiero presionarte». Ella se giró, mirándolo con sinceridad. «Rafael, lo que pasó anoche, no fui solo yo». Él bajó la mirada. «Lo sé, pero todavía estás herida, y no quiero ser solo un refugio para tu dolor». Elena se acercó, con el corazón acelerado. «¿Y si tú fueras la cura?». Rafael se quedó en silencio. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. «Ya no sé dónde termina nuestro acuerdo y dónde empieza lo verdadero», confesó ella. Él respiró profundo. «Para mí, siempre fue verdadero». Ella acarició su rostro con dulzura. «Solo necesito tiempo. Pero no te vayas. No te alejes. Tu presencia me hace bien». Rafael asintió. «Te espero. Por ti. Esperaría toda la vida». Y esa noche, sin besos ni promesas, se sentaron juntos en el sofá, como tantas otras veces, pero con un nuevo sentimiento creciendo en silencio entre ellos. Un sentimiento que ya no cabía dentro de lo que una vez llamaron acuerdo. Elena estaba en casa de su madre, ayudando a organizar unos papeles antiguos, cuando encontró una foto. Era ella con Rafael, aún adolescentes. Él sonreía ahí, su lado, como si ese instante fuera el más importante de su vida. «¿Te acuerdas de esto?», preguntó, entregándole la foto a su madre. La mujer la miró, suspiró profundo y sonrió con una expresión llena de significado. «Claro que sí. Fue en tu fiesta de 15. Él pasó todo el día decorando. Dijo que solo quería verte sonreír». Elena frunció el ceño. «Él nunca me contó eso. Él nunca te contó muchas cosas, pero siempre estuvo ahí», respondió su madre, mirándola con intención. Elena se quedó pensativa. Algo en el tono de su madre le hizo prestar atención. «¿Qué estás tratando de decirme?». La madre se sentó en el sofá, aún sosteniendo la foto entre los dedos.
Hija, ¿no lo ves? Rafael siempre ha estado enamorado de ti, desde que eran adolescentes. Yo lo veía en sus ojos, en cómo te cuidaba, en cómo se ponía nervioso solo al escuchar tu nombre. El corazón de Elena comenzó a latir más fuerte. Pero él nunca me lo dijo, porque sabía que tú no estabas lista, y porque prefería tenerte como amiga, antes que perderte intentando ser algo más. Elena miró de nuevo la foto, y todo empezó a tener sentido. La forma en que él la miraba. Cómo sabía exactamente lo que ella necesitaba. Las veces que puso sus propios problemas a un lado solo para ayudarla. Su silencio cuando ella hablaba de otros hombres. Su paciencia. Su lealtad. Aquel beso. Estuvo ahí cuando mi mundo se vino abajo. Dijo sí, aunque no fuera el novio. La madre sonrió. Porque en su corazón, siempre, lo fue. Elena tragó saliva. Empezó a repasar todos los momentos vividos con Rafael. Cada gesto, cada palabra, y algo dentro de ella se movió, como si le hubieran quitado una venda de los ojos. Mamá, ¿y si me di cuenta demasiado tarde? Cuando el amor es verdadero, hija, espera. Pero no pongas a prueba la paciencia del destino por mucho tiempo. Elena salió de allí con la mente en un torbellino, pero con el corazón más claro que nunca. Tal vez el amor de su vida siempre estuvo a su lado, y ahora debía decidir qué hacer con esa verdad. La llamada llegó a mitad de la tarde. Elena estaba en la agencia cuando sonó el celular. Al ver el nombre de Clara, una amiga en común, algo dentro de ella se congeló. Elena, es Rafael. Tuvo un accidente en moto. Ya está en el hospital. Las palabras resonaron como un trueno. El mundo se detuvo. La pluma cayó de su mano. Corrió sin pensar, sin avisar, sin respirar. En el hospital, todo era blanco, ruidoso, frío. Pero nada de eso importaba. Solo quería verlo, escuchar su voz, saber que aún estaba ahí. Cuando lo encontró, él estaba acostado, con el brazo inmovilizado, rasguños en el rostro, un corte en la frente. Tenía los ojos abiertos, y al verla, sonrió. «Viniste», dijo con voz ronca. Elena se acercó, los ojos llenos de lágrimas. «Eres un loco, un irresponsable, un terco». Y su voz se quebró. «No puedes dejarme ahora, Rafael». Él la miró con dulzura, a pesar del dolor, del susto, del cuerpo adolorido. Esa era su mirada de siempre, la que decía todo lo que nunca se atrevió a decir en voz alta. «¿Y ahora sí te importo?», susurró con una leve sonrisa. Elena bajó la mirada, sin saber qué responder. Sí, le importaba, mucho, tal vez más de lo que estaba dispuesta a admitir. Se sentó junto a la cama y tomó su mano con cuidado. «No me asustes así otra vez». «Lo siento». La moto patinó en una curva. Estaba distraído. «¿Pensando en qué?», preguntó ella casi en un susurro. «En ti». El silencio se hizo presente. Elena cerró los ojos, intentando no llorar. «No puedes volver a lastimarte, ni por mí, ni por nadie. ¿Lo prometes?». «Solo si tú prometes no huir de mí cuando me recupere». Ella rió con un nudo en la garganta. «Ya no sé cómo huir de ti, Rafael». Y por primera vez besó su mano. Un gesto simple, pero cargado de todo lo que aún no había dicho. Ese accidente no solo dejó heridas en el cuerpo de Rafael, también sacudió el corazón de Elena. Y tal vez, por fin, ella estaba lista para enfrentar lo que sentía. El tiempo parecía pasar lentamente en el hospital. Entre visitas de médicos y el sonido constante de los monitores, Rafael seguía en recuperación. Elena no se movía de su lado. Dormía ahí, en una silla incómoda, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Esa noche, la lluvia golpeaba suavemente la ventana. La habitación estaba en penumbra,
y Rafael observaba a Elena dormida. Cabello desordenado, el ceño ligeramente fruncido. Incluso dormida, era demasiado hermosa para él. De pronto, ella despertó. Abrió los ojos y encontró los suyos atentos. Sonrió, aún medio adormilada. ¿No duermes nunca?, bromeó. No, cuando tengo a alguien tan linda al lado. Elena negó con la cabeza, divertida, pero su corazón, ese se aceleró. Se inclinó un poco más, buscando su mirada. ¿Te acuerdas de mi cumpleaños? ¿Cómo olvidarlo? De ese beso. El beso que lo cambió todo, completó él. Ella sonrió, y sin pensarlo demasiado, se acercó y lo besó. Despacio, con ternura, sin culpa, sin pretextos. Fue un beso distinto al primero. Esta vez no había confusión ni miedo, había entrega. Cuando sus labios se separaron, Rafael seguía con los ojos cerrados, como si quisiera guardar ese momento para siempre. ¿Aún quieres seguir casado conmigo? ¿Aunque todo haya empezado como una mentira?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Él abrió los ojos, ahora con seriedad. La mentira era que no me amabas. Ahora, todo cambió. Elena tragó saliva. Era verdad. Pasó tanto tiempo, fingiendo, que no notó cuando la mentira se convirtió en lo más real que había vivido. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, susurró. Ahora empezamos de nuevo, sin mentiras, sin miedo. Ella asintió y apoyó su frente en la de él, sintiendo que, por primera vez, estaba justo donde debía estar. Ese beso en el hospital, entre sábanas, blancas y máquinas sonando, no fue cualquier beso. Fue un antes y un después. El momento en que lo que nació como un acuerdo se transformó en amor de verdad. Habían pasado algunas semanas desde el accidente. Rafael ya estaba en casa, recuperándose bien. Elena lo cuidaba con cariño, pero también con cierta distancia, como si tuviera miedo de entregarse por completo. A pesar de los besos, de las palabras sinceras, aún existía un silencio entre ellos lleno de cautela, un temor a volver a romperse, a que todo aquello fuera apenas un impulso. Una tarde de domingo, Rafael la invitó a dar un paseo por el jardín del edificio. Caminaba despacio, con el brazo todavía inmovilizado. Elena iba a su lado, atenta a cada paso. ¿Estás bien?, preguntó ella. Contigo cerca. Siempre lo estoy. Se sentaron en una banca de madera, bajo un árbol lleno de flores. El silencio no era incómodo. Estaba lleno de significado. Rafael respiró hondo, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cajita. La abrió despacio, revelando un anillo delicado, de oro con una piedra clara en el centro. Elena abrió los ojos sorprendida. Rafael, ¿qué estás? Sé que ya estamos casados, pero fue improvisado, una salida de emergencia. Un acuerdo. Con esfuerzo, se arrodilló frente a ella. Elena llevó las manos a la boca, sin poder creerlo. Ahora quiero hacerlo, bien, con amor, con intención, y con todo lo que tú mereces. Ella guardó silencio. Su corazón latía con fuerza. Elena, ¿te quieres casar conmigo de verdad? Sin fachada, sin escape, solo tú y yo, por decisión. Lo miró a los ojos. Tantas memorias pasaron por su mente. El altar vacío, la vergüenza, su abrazo, las noches en silencio, los gestos pequeños pero llenos de amor. Y ahí estaba él, de rodillas, con el corazón abierto. Dudó un segundo. Respiró profundo. Y sonrió. Sí, esta vez. Vivamos de verdad, Rafael. Él también sonrió, con los ojos llenos de emoción. Con manos temblorosas, le puso el anillo. Elena se inclinó y lo abrazó con fuerza.
como queriendo guardar ese momento en el pecho. El pasado ya no importaba. La farsa había terminado. Ahora era amor, real, puro y completo. La felicidad de Elena y Rafael, al fin, parecía estar tomando forma. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, los planes para el futuro. Todo indicaba un nuevo comienzo. Pero el pasado, a veces, se niega a quedarse dormido. Sin que ella lo supiera, su exnovio Leonardo no aceptaba la humillación de haber sido desplazado en el altar. Su orgullo herido se transformó en veneno y empezó a moverse en las sombras. Elena comenzó a notar cosas extrañas en el trabajo, proyectos modificados sin su permiso, correos enviados que no recordaba haber escrito, plazos aparentemente incumplidos. El ambiente, antes liviano, se tornó hostil. Un día fue llamada a la oficina del director, justamente el hermano de Leonardo. «Elena, necesitamos hablar». Se sentó, con el corazón encogido. «Recibimos pruebas de que tu matrimonio fue una farsa. Alguien filtró capturas de antiguas conversaciones, incluyendo una donde tú misma dices que todo fue solo para guardar las apariencias». Elena se puso pálida. Recordaba perfectamente ese mensaje. Lo había enviado a una amiga el día que todo se salió de control. Pero eso fue antes. Lo siento. También está en juego la imagen de la agencia. Tendremos que finalizar tu contrato. Salió de la sala sintiendo que el suelo se deshacía bajo sus pies. En la calle, con la voz quebrada, llamó a Rafael. «Me despidieron, Rafael. Fue Leonardo, lo sé». Rafael no lo dudó ni un segundo. Se metió con la persona equivocada. Ahora se las verá conmigo. Esa noche, Elena lloró. No por el empleo, ni siquiera por la vergüenza. Lloró por ver cómo alguien a quien un día amó se había convertido en su enemigo, y por la angustia de saber que su nueva felicidad estaba siendo amenazada, por las mismas manos que una vez acariciaron las suyas con ternura. El escándalo había explotado como una bomba. Sitios de chismes, redes sociales, comentarios malintencionados. Todos cuestionaban si el matrimonio de Elena y Rafael era real. Ella no podía salir de casa sin sentir las miradas de juicio sobre sus hombros. Rafael la observaba en silencio, viendo cómo su brillo se apagaba poco a poco, hasta que, una noche, al verla llorar en el sofá, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos con firmeza. «Vámonos, solo tú y yo, sin celulares, sin internet, sin nadie. Solo nosotros. Y el silencio que tanto necesitamos». Elena dudó. «¿Huir, Rafael? No es huir, es reencontrarnos». Y así, al día siguiente, con maletas pequeñas y el corazón pesado, tomaron el auto y se dirigieron al interior, a la antigua casa de los abuelos de Rafael, donde él solía pasar los veranos de niño. El paisaje cambió. El asfalto dio paso a árboles, montañas y ese olor a tierra mojada que ella no sentía desde hacía años. El pueblo parecía detenido en el tiempo, sin prisas, sin juicios. En la galería de aquella casa sencilla, Rafael preparó café. Elena miraba el jardín y sentía algo distinto. Paz. Aquí fue donde di mi primer beso, con una prima lejana que me hizo prometer que no contaría nada, dijo él riendo. Ella rió por primera vez en días, y allí, entre charlas tontas y recuerdos perdidos, comenzó a mirar a Rafael con otros ojos. No como el hombre que fingió un matrimonio, sino como aquel chico que había conocido mucho antes de que el mundo se desordenara. Pasaron la tarde caminando entre árboles. En una piedra junto al arroyo, Rafael trazó algo en el aire. «Aquí fue donde escribí tu nombre con un palito, ¿sabías?» Elena lo miró, sorprendida. «Siempre estuviste enamorado de mí, ¿verdad?» Él sonrió, sin necesidad de responder. Esa noche durmieron en la misma cama por primera vez desde el accidente. No hubo prisa, no hicieron planes. Solo dos corazones, que en medio del silencio del campo latían al mismo ritmo.
Elena entendió que allí, lejos del ruido y las máscaras, no existían escándalos. Solo existía el verdadero Rafael, y un sentimiento que por fin ya no necesitaba esconderse. No, regreso del campo fue más liviano de lo que Elena imaginaba. Pero la paz no duró mucho. A los pocos días de volver a la ciudad, Leonardo, el exnovio, envió una notificación judicial. Quería demandar a Rafael por difamación y manipulación emocional. Era el último golpe de un hombre que no aceptaba perder, ni en lo profesional, ni en lo sentimental. Rafael intentó minimizar la situación. Lo aguanto. Solo quiere llamar la atención. Pero Elena ya no iba a permitir que nadie decidiera por ella. Se acabó el silencio. Esa misma semana, durante un evento profesional con todos los ojos puestos en ella, Elena tomó el micrófono. La sala se quedó en silencio. Leonardo estaba presente. Rafael, en el fondo, observaba en silencio, preocupado. «Quiero aclarar algo públicamente», comenzó Elena. «Durante años fui engañada por alguien que decía amarme y que, ante la primera dificultad, me dejó sola». Algunos susurros llenaron el ambiente. Leonardo cruzó los brazos, tenso. «Y cuando todo se vino abajo, un amigo, un hombre honesto, que nunca me prometió nada más que respeto, me tendió la mano. Nos casamos en un momento confuso, sí. Pero con el tiempo entendí que el amor no grita, el amor no amenaza, el amor cuida». Ella miró a Leonardo sin miedo. «Si alguien aquí aún cree en las mentiras de un hombre herido en su ego, lo lamento, porque yo, por fin, sé lo que es ser amada de verdad». El público, que hasta entonces había escuchado en silencio, estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie. Rafael sintió los ojos llenarse de lágrimas. Leonardo salió de la sala, antes de que terminara. Esa noche, ya en casa, Rafael la esperaba con una mirada llena de orgullo. «No tenías que hacer eso por mí». Elena sonrió. «No lo hice por ti. Lo hice por mí, por nosotros, por la verdad». Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, ella sintió que tenía el control. Esa era la vida que quería vivir. Por fin. El escándalo había quedado atrás. Después de tantas vueltas, lágrimas y reencuentros, Elena y Rafael decidieron hacer todo distinto. Nada de fiestas grandiosas, cámaras o promesas vacías. La nueva boda fue sencilla, íntima, verdadera. En la ceremonia solo estaban sus padres, algunos amigos cercanos y un silencio cálido, como si el universo finalmente les regalara paz. Elena vestía un traje ligero, con flores en el cabello. Rafael, una sonrisa que no le cabía en el rostro. «Esta vez no es fachada», susurró él. Ella sonrió. «Esta vez es para siempre». Los votos fueron dichos con la certeza de quien ya lo enfrentó todo, y eligió quedarse. No, por necesidad, sino por amor. Con el tiempo, Rafael abrió su propio negocio. Una pequeña agencia de publicidad, nacida del esfuerzo, los sueños y el coraje de quien ya conoció el fondo. Elena dejó el orgullo a un lado y decidió ayudar. Unieron talentos, y en poco tiempo se volvieron referencia en el barrio. Trabajaban juntos, discutían por tonterías, se reían de sí mismos y se apoyaban en cada tropiezo. Los días eran simples pero llenos de sentido. Desayunos en la terraza, almuerzos apurados en la oficina, besos robados entre una reunión y otra. Su amor no era de telenovela, era real. Y por eso era tan raro. Hasta que, una tarde cualquiera, mientras organizaban papeles en la oficina, Rafael se detuvo, la miró y dijo: «Elena, ¿alguna vez has pensado en...?» Ella lo miró, sin entender. ¿Pensado en qué? Él dudó un momento. «En agrandar la familia». Ella sonrió sorprendida y no respondió de inmediato. En los últimos días, Elena se había sentido distinta. Un leve mareo por las mañanas, cierta fatiga al subir escaleras, un sueño que no se iba.
Al principio pensó que era solo cansancio, demasiado trabajo, demasiada emoción, pero esa intuición no la dejaba en paz. Una tarde silenciosa, pasó por una farmacia, compró la prueba y regresó a casa con el corazón acelerado. Rafael estaba en la oficina, concentrado en números. Elena entró al baño, cerró la puerta y se quedó mirando la prueba por largos segundos. El tiempo se detuvo. Y entonces, 2 líneas, claramente visibles, claramente reales. Se llevó la mano a la boca, incrédula. Una tormenta de emociones la invadió. Miedo, alegría, sorpresa, dudas y una certeza. Nada de esto era casualidad. Con la prueba entre las manos y los ojos llenos de lágrimas, fue hasta Rafael. Él notó su expresión y soltó todo. ¿Pasó algo? Ella simplemente extendió la prueba. Él la miró, leyó, entendió. Los ojos le brillaron, como si el mundo entero se hubiera detenido en esa pequeña revelación. «Vas a ser papá», susurró Elena. Sin poder contener las lágrimas, él no dijo nada. Solo la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo. «Ahora somos 3», dijo con la voz temblorosa, «y ya nada es por casualidad». En ese instante, ninguno recordaba las heridas del pasado, ni al exnovio, ni los escándalos, ni las dudas. Solo existía el presente, un nuevo comienzo, un nuevo capítulo, una nueva vida. Se sentaron en el sofá, abrazados, soñando despiertos, imaginando nombres, pensando en la habitación del bebé, en el futuro. Ese amor, que nació de la amistad y fue probado por tantos obstáculos, ahora cobraba un nuevo sentido, porque a veces 2 líneas son todo lo que la vida necesita para cambiar, para siempre.